El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VisTV, canal 1090 por la red de Claro. Hoy es lunes, dice el calendario, y si algo en alguien hay que creer o en algo, en el calendario. Ya estamos en otoño y en los países de Europa se sienten las estaciones. Y es lindísimo ver las estaciones en otoño, por ejemplo, pues, bellísimo. Y pensando en Europa, decía que este continente, este occidente que ha sido tan trascendente para la historia de la humanidad, ha basado su existencia en guerra de anexión de las riquezas de sus vecinos con saqueos, destrucción y muertes que no parecen tener fin. Actualmente en Europa está en desarrollo el conflicto de Ucrania, que por sus características parece incubar otra guerra mundial. Se decía las guerras europeas, las dos pasadas, porque las dos guerras mundiales pasadas han sido básicamente en Europa. La destrucción mayor se ha registrado en esos países. Y ahora decimos que técnicamente la guerra de Ucrania la ganó Rusia. Ucrania se mantiene con los insumos que le brindan otras naciones. Los rusos desarrollan un conflicto de desgaste con la destrucción de infraestructuras, aniquilamiento logístico y merma del personal militar del adversario con un avance implacable. Actualmente parece ejecutar un plan de destrucción de centros de distribución de energía eléctrica para ralentizar todas las operaciones productivas de Ucrania. Los rusos también llevan adelante la extensión de su frontera al tiempo que ejecutan el mismo plan de guerra que les permitió recuperar a Odessa de las manos de Hitler. Ese punto es vital para Ucrania, para el ingreso de barcos con armas y todo tipo de insumos. La guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado las economías europeas que se nutrían del gas y el petróleo ruso. También se afectó el intercambio comercial. Sin embargo, Europa ha decidido aumentar su parque militar y Estados Unidos alienta a sus aliados a recuperar el territorio perdido y de hecho autoriza el empleo de armas norteamericanas contra Rusia. No es la primera vez que Estados Unidos alimenta guerras fuera de sus fronteras y el conflicto ruso-ucraniano no deja de ser otra muestra. Las guerras se ganan aniquilando las tropas y defensas del contrario, y el perdedor tiene que pagar por los platos rotos. Ucrania es un campo de ensayo militar en tiempo real de varios países. En este conflicto se prueban la efectividad de tácticas y equipos militares de última generación. La tecnología prueba y ajusta sus destructivos productos. La lógica militar hace pensar que Ucrania sola no puede vencer, pero puede inducir a otras naciones contra Rusia, tales como embargos y sanciones que reaccionarán aumentando el empleo, el desempleo y empleo de armas. Se dice que Putin ha cuadrado su economía de guerra y el ejercicio presupuestario del 2026 ha sido para aumentar el aumento de su parque militar. Mientras tanto, Donald Trump ha estado como un trompo loco acercándose y alejándose de países, pero en los últimos días hay matices de aparente definición contra Rusia, que también tiene sus propios aliados que colaboran en el conflicto.
Por ejemplo, Corea del Norte aporta tropas y cohetes indetectables y equipos de vuelos no tripulados. Europa, como un todo, está armándose. Países que históricamente han sido neutrales quiebran lanzas en favor de la guerra, quizás por entender que gastando dinero en instrumentos militares podrían frenar la inflación de sus economías. Rusia también se resiente de ese barril sin fondo que es el gasto militar. Estados Unidos está enfangado con una gran división política, sin disponibilidad táctica de usar su presupuesto y un enfrentamiento entre su población por el tema de migración. No obstante, el escenario militar pinta que no va a tolerar a Ucrania fuera de sus garras y de ahí a una guerra mundial hay menos de un paso. La guerra también es de propaganda, pero abundan en el conflicto las armas nucleares. El achante es parte del pleito, pero cuidado con eso. Si se zafa un proyectil y se arma la deldia. Señores, por aquí el plano local más doloroso para nosotros es la intención de los senadores de incluir la propina obligatoria del 10% en los servicios de delivery que genera un conflicto legal porque enfrenta un dictamen emitido hace 4 años por la Suprema Corte de Justicia que con ese proyecto, con esa medida contempla el proyecto de reforma laboral aprobado recientemente en primera lectura en la Cámara Alta. Es decir, este proyecto que está ahí enfrenta ya un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que es, como decimos, es una legislación en sí misma. Cuando la Suprema Corte habla o dicta una sentencia, está eh, dictando hacia lo futuro. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia estableció en el 2021 que la propina legal obligatoria es del 10% y solo debe aplicarse cuando el consumo de alimentos o bebidas tiene lugar dentro de los establecimientos. No obstante, los legisladores ignoraron ese dictamen y, dentro del proyecto de reforma laboral, extendieron este cobro que está a cargo de los establecimientos comerciales a los pedidos realizados por aplicaciones de delivery o para llevar. La sentencia 033-2021 emitida por la Suprema Corte de Justicia decidió sobre un recurso de casación impuesto por la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana, Azonadores, contra una advertencia escrita de Proconsumidor que recomendaba a los establecimientos no cobrar el 10% de propina legal cuando los alimentos no se consumían en sus locales. Los jueces Manuel Herrera Carbucia y Rafael Vázquez y Nancy Salcedo concluyeron que la propina obligatoria no puede ser incluida en las facturas de comidas y bebidas que se consuman fuera del local. Según los argumentos de la sentencia emitida por los jueces, no importa si los productos son llevados por un empleado del negocio o transportados por un tercero contratado, ya que el sentido del Código de Trabajo en ese aspecto es de un 10% de propina legal y solo corresponde cuando el cliente consume en el mismo establecimiento. Al aprobar el proyecto de la reforma en una primera lectura, el Senado desconoció esa jurisprudencia y acogió un planteamiento de azonadores para que en lo adelante el artículo 228 del Código de Trabajo disponga que la propina legal se pague sin importar el canal de venta utilizado. A pesar de la sentencia del 2021, Azonadores trajo de nuevo el tema a la palestra. Su presidente, Juan Bancalari, confirmó que la entidad fue la que impulsó la propuesta ahora en el Senado, argumentando que las gratificaciones económicas no deben ser exclusivas para los repartidores cuando entreguen los pedidos.
Bancalari calificó como injusto que las propinas solo sean otorgadas directamente a los repartidores, pese a que en el proceso de elaboración de alimentos participa más personal, que no es inferior a los delivery y que también merecen gratificación. Es algo excluyente solo otorgar la propina cuando se consume en el restaurante, adujo Bancalari. Señaló que los senadores comprenden su propuesta porque lo aprobaron en primera lectura y se mostró esperanzado en que los diputados mantengan el planteamiento en la reforma laboral. Sin embargo, el senador Rafael Barón Duluc, presidente de la comisión que estudia la reforma laboral en el Senado, reconoció que el punto podría calificarse en la segunda lectura debido a las dudas sobre la garantizar que el dinero se distribuya de manera justa y no quede en manos del empresario. Además del cambio para incluir los pedidos a domicilio en las propinas legales, el proyecto aprobado reafirma que el monto debe repartirse íntegramente entre los empleados del establecimiento, con excepción de personal administrativo. La propina legal fue incorporada en 1992 al Código de Trabajo vigente con el objetivo de asegurar que los empleados del sector gastronómico reciban un beneficio adicional independientemente del salario. Sin embargo, nunca se estableció el cargo financiero para alimentos que no se consumían en los locales. Uno de los actores y propulsores del Código de Trabajo vigente, el ex vicepresidente y ex ministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, advirtió que la decisión de los senadores perjudicará tanto a los consumidores como a los trabajadores de entrega a domicilio, y precisó que la propuesta no busca favorecer a los empleados, sino a los dueños de los restaurantes. Y dijo, esta decisión del Senado solo busca beneficiar a los dueños de los establecimientos de comida servida a domicilio, que a partir de ahora pagarán a los deliveries un salario menor con el argumento de que reciben un 10% de propina, sostuvo Albuquerque. El artículo 228 de la ley 1692 obliga a los hoteles, restaurantes, cafés y bares a añadir el 10% a las cuentas de los clientes que consuman en el local, a los artículos 229 y 230, y regula su entrega a los trabajadores. La normativa aclara que ni la propina obligatoria ni la de la voluntaria se consideran parte del salario, así que no inciden en las prestaciones ni cargas sociales. República Dominicana es uno de los pocos países donde la propina es obligatoria por ley. Entre otros casos similares se encuentran Costa Rica, Francia, Dinamarca, Rumanía, aunque en ninguno de esos países la obligación se extiende a los pedidos para llevar a domicilio, como actualmente se debate en el Senado. En Costa Rica, la ley 4946 establece que el 10% de la propina solo aplica cuando el servicio se presta en las mesas del local, mientras que en Rumanía la ley 276-2022 obliga a incluir la propina en los recibos fiscales dentro de restaurantes y bares, pero no en entrega a domicilio. En Francia, un sistema legal titulado Service Compris incorpora el servicio en los países en el precio dentro de establecimientos sin aplicarlo a pedidos para llevar, y en Dinamarca otra medida legal dispone que los cargos por servicio se incluyan en los precios, pero no existe obligación de cobrarlos en delivery. Eso es lo que norma en muchos países. Mientras tanto, voy a hacer una pausa para el estudio. Adelante. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Don Alfredo Freites y todos los amigos que diariamente están con nosotros en esta consulta de negocios. Alfredo, estamos iniciando el último trimestre del año y hoy yo tengo un tema que quiero compartir contigo y me gustaría oír tu parecer. Es desde la perspectiva de los negocios y muy especialmente mediana, pequeña empresa, pero también de los grandes. Es cómo la situación económica que vive el mundo y que de manera particular se vive en nuestro país, esta franja
final de año. Realmente, y quizás quiero hacer un preámbulo de algunos aspectos. Primero, final de año, para muchas categorías de negocio es una época muy buena en venta. Final de año nos encuentra con varios aspectos importantes desde el punto de vista de aspectos que inciden en las ventas de los negocios. Tenemos una tasa de cambio que ha estado fluctuando en los últimos meses con sus altas y bajas y que en los últimos días poco a poco ha ido de nuevo subiendo después que volvió a bajar, pero estamos en una tasa de cambio que todo indica que puede terminar final de año con cerca del 64 o algo más. Hace unos días el Banco Central bajó la tasa de política monetaria en unos 50, 25,50, sé que está en 5,50. Eso debería generar un efecto en el mediano plazo, nunca lo genera en el corto, en los niveles en los niveles de tasa de interés, pero tenemos que estar claros, las tasas de interés para préstamos de consumo te estamos viendo 14, 16, 17, préstamos empresariales también. Quizá la tasa de interés en préstamos inmobiliarios están moviéndose 12, 13, 14%. Y para las empresas siempre tiende a ser un poco más alto. Todo esto te da un contexto desde la perspectiva económica de lo que vive el país. Tú tienes una realidad de que la situación interna, más la situación del mundo, donde tú estás corriendo ahora mismo guerra en dos lugares del mundo, ya ambas guerras con varios años, pero que inciden una situación en la política económica y la política gubernamental internacional de los Estados Unidos. Y realmente la presión del gobierno norteamericano contra la inmigración ilegal tiene una incidencia económica directa en nuestro país, porque realmente tenemos una cantidad de dominicanos que han emigrado a los Estados Unidos, que se han quedado en Estados Unidos trabajando, pero que al día de hoy no necesariamente tienen un estatus legal y que ante la represión, o más que represión, digamos que la implementación de una política más fuerte contra el extranjero que se encuentra en un estatus ilegal en los Estados Unidos, te puede generar un impacto en esa mano de obra que automáticamente tiene un impacto en las remesas que llegan al país. Sí, te estoy dando el contexto de todo esto y es con esto nos agarra el final de año, último trimestre en donde desde el punto de vista de las empresas, y ahí quizá me voy a dos grandes grupos. Tú tienes dos grandes grupos de empresas que a final de año andan buscando cómo terminar de cerrar bien sus números en términos de lo que no vendieron, pueden amarrar eso que corta de presupuesto de muchas empresas. Y más que todo hablo de las empresas que no tienen una activación normal por el final de año. Esa gran mayoría de empresas que no necesariamente el Black Friday, la Navidad los impacta, andan buscando cómo cerrar el año. Sin embargo, tú ves cierta resistencia en muchas categorías a esa misma incertidumbre que yo tocaba antes, han hecho acortar muchos presupuestos. Ahora me voy al otro extremo. Aquellas empresas, electrodomésticos, supermercados, vehículos, telefónicas, un sinnúmero de categorías que final de año, es una época de buenos niveles de venta porque tú tienes noviembre, en donde Black Friday te activa muchas categorías de productos. Tú tienes diciembre, que con el salario 13 se activa mucho la economía, más la visita de los dominicanos que viven fuera del país, en donde tú tienes una gran afluencia de dominicanos residentes en el extranjero que vienen en esta época del año. Todo esto te lleva a negocios que se activan. Ahora bien, todo este contexto de economía interna, economía internacional, de situaciones políticas, situaciones económicas de guerra y localmente ciertos niveles de incertidumbre que te puede generar el tema de la economía, te crea una situación que para muchos negocios puede ser un poco difícil. ¿Cómo va a cerrar mi año? Y es la pregunta que he escuchado mucho en muchas empresas en estos últimos meses. ¿Cómo cierro el año? Porque hemos visto recortes de presupuesto y cuando tú tienes recortes de presupuesto
en las grandes empresas, eso automáticamente tiene un efecto dominó hacia abajo, hacia las empresas pequeñas. Y muchos de los amigos que nos escuchan o nos ven dirán, pero ¿cómo eso tiene que ver conmigo desde el punto de vista del consumidor? Claro que sí. Dinero en la economía que se genera en las empresas es dinero que va a terminar en el bolsillo de los consumidores de una forma u otra. Y me voy quizá a uno de los ejemplos más simples, la construcción. La construcción pública y la construcción privada son dos de las fuentes de, primero, de mano de obra y segundo, de dinero que mueve la economía más grande. Hemos tenido en estos últimos años una disminución en las inversiones de capital del gobierno y quizás para hablar en un lenguaje más llano, en los niveles de construcción de estos últimos 4 o 5 años han sido menor de lo que históricamente ha sido los niveles de construcción de otros gobiernos. Y esa construcción estatal genera muchas fuentes de ingresos para obreros, pero también genera fuentes de ingresos en la economía, ferreterías y demás. Pero vamos a la construcción privada, que quizás es la que puede estar más en control de las empresas. Tú tienes un incremento en los insumos de la construcción que ha llevado a un incremento sustancial en los niveles de precio de los inmuebles. Y te puedo poner un inmueble que te costaba a ti hace 7 años, vamos a una línea de tiempo, 7 años, un apartamento en el centro de la ciudad, una zona buena, que te costaba hace 7 años 200, 190, 200.000 pesos, hace 3 o 4 se te fue ya de 190, se montó en los 240, 250. Pero ese mismo apartamento hoy te anda costando 320, 330. Fíjate en una línea de tiempo de 7 años, como un apartamento que estaba inicialmente en los 190, $200.000, hoy te anda por los $330.000. ¿Qué te lleva a eso? Fíjate que las viviendas económicas ya han tenido que subir el umbral por encima de los 5 millones de pesos, eh, que te lleva a ti a que una buena parte de la población, sencillamente, para lo que es un apartamento intermedio, no te puede pagar una cuota. Porque cuando tú le pagar una cuota de 60, 70.000 pesos, una economía familiar tiene que tener un nivel de ingreso familiar, no individual, muy bueno para tú poder asumir una cuota de 60, 70.000 pesos de un préstamo. Entonces, fíjate que estamos hablando de un contexto donde yo creo que es importante que analicemos todo lo que está pasando en la economía, todo lo que está pasando en los negocios, y no quiero, comencé con la parte oscura. Ahora viene el otro lado de la moneda. ¿Qué debemos y podemos hacer? Quizá se vislumbran aspectos que por un lado pueden ser oscuros y más que oscuros, incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos vivido muchas épocas internas con situaciones económicas difíciles. Hemos sufrido los efectos colaterales de muchas crisis en el mundo y todos recordamos aquella famosa crisis inmobiliaria de Estados Unidos de hace unos años que tuvo sus efectos muy fuertes en nuestra economía. Aquí viene ahora un momento de cómo los negocios, no importa su tamaño, y quiero irme mucho a la pequeña, mediana empresa, cómo focalizan sus acciones, cómo no dejan de accionar, ya sea para captar clientes, ya sea para estimular el mercado, porque ahí viene un tema. Quizás con todo lo que yo acabo de decir, lo lógico es vamos a cruzarnos de brazos, vamos a dar reversa y nos parqueamos. No, este es el momento de usted accionar. Claro, accionar desde varios aspectos. Primero, ¿qué productos yo empujo de los que tengo en mi portafolio, que son los que se van a mover ante estas situaciones? Segundo, ¿cómo yo soy una opción en la mente del consumidor? Y aquí vengo con para mí, la reflexión más importante de este análisis. El consumidor, a pesar de las crisis y de las situaciones económicas, no deja de comprar. Lo que hace es buscar mejores alternativas. Lo que hace es buscar mejor información para saber qué es lo más óptimo de lo que tiene, ya sea en productos básicos, en productos de más importancia, o ya sea algo tan básico como el ocio, la diversión. El dominicano no deja de comprar. El dominicano lo que hace es que busca cómo priorizar la compra y cómo obtener lo mejor
de lo que es el dinero que se está ganando. Y yo creo que ahí es donde está la clave. No importa que usted tenga un negocio pequeño, como que usted tenga una tienda de vende muebles, como que usted tenga una empresa de vender productos a la construcción, lo que usted quiera. Usted tiene que saber enfocar cuáles son mis productos clave que yo puedo impactar, cómo mantengo ser la opción de mi mercado meta y cómo busco alternativas para siempre estar en la mente del consumidor y en el bolsillo a la hora de comprar. No es dar reversa, no es dejar de hacer opciones, es siempre ser la opción con productos adecuados, con precios adecuados para que el consumidor me compre. Y Víctor, sí, quería aprovechar esto, si tú quieres, para otro día. ¿Cómo impacta este aumento sostenido de la tasa de cambio en los alquileres? Porque tú sabes que hay muchos apartamentos que se están alquilando en dólares y esto es un aumento del alquiler continuamente. no te preocupes, tengo el dato y vamos a hablar de eso. Lo prometo, lo único que ya hoy no hay tiempo, me despido hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Sí, hemos escuchado la definición de intercambio de disparos como colofón a una noticia donde mueren uno o varios civiles. Cada vez que la policía informa sobre la muerte de un ciudadano en lo que se denomina un intercambio de disparos, surgen preguntas inevitables. ¿Qué ocurre después? ¿Cuál es el proceso oficial que debe seguirse cuando un agente priva de la vida a una persona? Y, sobre todo, ¿dónde están los informes de las investigaciones que desarrolla la policía? Las directrices están contenidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, que establece un protocolo claro, aunque en la práctica suele quedarse corto. El artículo 55 de esa normativa dispone que cuando un policía ocasione heridas o la muerte de una persona mediante el uso de la fuerza o un arma de fuego, debe informar de inmediato a sus superiores y estos, a su vez, tienen la obligación de notificar al Ministerio Público, quien debe dirigir el proceso penal ante cualquier indicio de delito una vez detectado por la Dirección de Asuntos Internos. Sin embargo, el seguimiento que da el Ministerio Público a estos casos ha sido cuestionado en diversas ocasiones, denunciándose que las investigaciones solo avanzan cuando no hay presión mediática. Además, existe una falta de estadísticas claras sobre cuántos de los casos terminan en condenas o sanciones efectivas de los reportados cada año. Por ejemplo, los 227 registrados en el 2024. Lo más reciente ocurrió el pasado mes de septiembre en la Barranquita, Santiago, donde 5 jóvenes murieron bajo la versión policial de un supuesto enfrentamiento con agentes quienes informaron que los fallecidos dispararon primero contra la patrulla. Sin embargo, la historia no se cerró con esa explicación. La presión de los familiares y vecinos llegó a la prensa, negando el relato policial y denunciando irregularidades como el retiro de cámaras sin orden judicial, así como otras inconsistencias en el manejo de la escena del delito y el protocolo que se siguió. La controversia fue tal que obligó a las autoridades a anunciar una investigación más amplia de lo que incluso se denunció o pronunció el presidente de la República, Luis Abinader. Según la ley, una vez ocurre una muerte a manos de un policía,
el Departamento de Asuntos Internos de la jurisdicción correspondiente del Ministerio Público debe asumir la investigación y, de ser necesario, solicitar las órdenes de arresto y medidas de coerción contra el agente o los agentes involucrados. El caso pasa a la jurisdicción ordinaria, donde el fiscal levanta el cadáver, recolecta evidencias y presenta la acusación. A partir de ahí, el proceso se conoce en los tribunales civiles bajo el Código Procesal Penal y es el juez de instrucción o de paz quien decide si procede a imponer prisión preventiva o aplicar medidas menos gravosas durante el proceso. La misma ley policial, en su artículo 41, faculta al Consejo Superior Policial a crear comisiones independientes con participación civil a fin de garantizar mayor transparencia en los casos de muertes o lesiones graves. No obstante, estas comisiones rara vez se conforman. Con frecuencia, los familiares de las víctimas de estos presuntos enfrentamientos denuncian que nunca obtienen respuesta de la policía frente a sus peticiones y derechos sobre información, salvo por la presión en la prensa, pese a que la normativa también protege los derechos de los ciudadanos. El artículo 172 sobre el derecho de información, petición y denuncia establece que toda persona puede solicitar información, exigir cumplimiento de obligaciones de la institución o presentar denuncias ante el Consejo Superior Policial, la Dirección Central de Investigaciones o el Director General de la Policía si consideran que se han violado derechos fundamentales, la Constitución, las leyes o el reglamento disciplinario. Esta actitud, estas acciones de la policía que se enmarca dentro de lo que ellos denominan intercambio de disparos, ha provocado siempre muchos cuestionamientos. Por ejemplo, el coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Francisco Rodríguez, puntualizó que en los expedientes conocidos sí se han dictado condenas y medidas cautelares. Recordó que estos casos constituyen acciones de orden público, lo cual obliga al Ministerio Público a mantener activa la persecución penal. Cada vez que se presenta un caso, el Ministerio Público investiga, sostiene la acción y garantiza que la ley se cumpla, aseguró el jurista. Un ejemplo reciente es la condena dictada de 20 años de prisión por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional contra un sargento de la Policía Nacional identificado como Víctor Manauris Constanza Jens. El agente fue hallado culpable de la muerte a tiros de un ciudadano el 11 de diciembre del 2022 en el barrio Riquillo, kilómetro 8 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional. Diario Libre intentó consultar a los más fiscales y procuradores sobre el manejo de los procesos, sometimientos y condenas de la policía por muerte de ciudadanos en los alegados enfrentamientos, pero no logró obtener respuesta de los cuestionados. Una cosa es la muerte de un ciudadano y otra es cuando se dice intercambio de disparos, que ahí por lo general están metidos policías, más de uno, y son generalmente más de un caso. Son más de uno las víctimas. Señores, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, informó a sus usuarios la disposición que permite garantizar una mayor transparencia de cara a los afiliados. Según una nota que publica Diario Libre, ahora mismo los afiliados a partir de este lunes podrán consultar a través de una aplicación móvil AFP Senasa el monto disponible
para la cobertura de medicamentos. Para obtenerla, los usuarios deben actualizar la aplicación de sus dispositivos móviles. Esta información también puede gestionarse de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la institución. Sí, SENASA se está poniendo, como está de moda, debe de buscar todas las vías de solucionar su daño, su erosión de imagen, porque la gente debe saber que no es SENASA la que ha hecho el robo, no es SENASA la que defrauda a los afiliados, no es SENASA la que incumple con los protocolos, no, son los que trabajan ahí, son los directivos. La institución no tiene la culpa de que haya malandrines. Así que hace bien la actual dirección de SENASA de traer hacia lo claro las acciones que emprende esa institución. Señores, y aquí tenemos que decir que la ampliación de la línea 2 del metro hacia los Alcarrizos se ha convertido en uno de los proyectos más accidentados de la obra pública reciente. Lo que debía ejecutarse en 12 meses se ha extendido sin fecha definitiva y el costo de los contratos crece con cada adenda aprobada. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, justifica estos incrementos de la necesidad de restablecer el equilibrio económico de las constructoras golpeadas por el alza de materiales y la mano de obra. Esa línea del metro se descarriló del plan original. Los diseñadores de la expansión calcularon plazos de entre 6 y 12 meses para cada contrato. Sin embargo, los tiempos se multiplicaron y los costos se dispararon. En algunos casos, el aumento ha sido de hasta un 73 o un 59% sobre el monto original. Solo en 15 convenios el incremento acumulado asciende a 2.794.4 millones de pesos, un 44% por encima de lo previsto al inicio, y sostienen que los ajustes responden al alza internacional de materiales de construcción y salarios. En el caso de la estación ubicada en las proximidades de la Avenida Monumental, el contrato firmado en octubre del 2021 por 498.8 millones de pesos recibió en apenas 5 meses un adendum de 107.4 millones equivalente a un 21% adicional. El contratista lo solicitó y la institución lo aprobó con el argumento de equilibrio económico. Las cifras de Proconsumidor confirman que entre octubre del 2021 y marzo del 2022, el precio de la funda de cemento de 42.5 kilos pasó de 400 a 450 pesos, un 12.5% más. En ese mismo periodo, el block de 6 pulgadas aumentó de 42 a 46.5 pesos la unidad 9.41% y la varilla de 3 octavos de pulgada subió un 6.7%. La arena amarilla y tabo, en cambio, mantuvo su precio de 1.100 pesos. El Banco Central registraba entonces inflaciones intermensuales de entre 64 y 118%, no 1.8%, no 0.18% mensuales, muy por debajo de los porcentajes de reajuste aplicados. Estas son las cosas cuando las cifras oficiales y reales no se casan. En 5 estaciones iniciadas a finales del 2021, todas con plazos de 9 meses que ya superaron con creces, la estación de la prolongación 27 de febrero pasó de 460.3 millones de pesos a 791.1 millones de pesos, con un 73
$400.59 y más. Entre tanto, la de Pantoja, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, saltó de 459.9 millones de pesos en diciembre del 2021 a 777.5 millones, las cuatro adendas que se elevaron su valor a 69.8%. Y así están en todas las estaciones, porque se hizo un presupuesto para el 2021, pero estamos en el 2025 y este calvario no termina. Y no se sabe cuándo va a terminar, que es lo peor. Los aumentos de precios, porque tenemos, por ejemplo, materiales importados, si hay un aumento de la tasa del dólar, usted sabe que habrá aumento de precios. Y esto se va a dar en todo. No se sabe, bueno, yo no sé cuánto va a terminar el metro eh, de, de, del kilómetro 9 para arriba. Que por cierto, yo quisiera creer que los usuarios de esta extensión del metro eh, del 9 a los Alcarrizos va a tener la confianza de los usuarios, porque no son una ni dos las denuncias de malos manejos, de fallos de construcción en la obra, que todavía se mantienen. Una columna está ahí botando, enseñando la nervadura eh, de las varillas y oxidadas, con una oxidación prematura. Esta es otra carga adicional que tiene el tema del metro, porque la obra viene con un apodo de insuficiencia. ¿Qué dice aquí? Bueno, miren esto. Vamos a morir porque nuestra salud no le importa a nadie. Pacientes trasplantados denuncian la falta de medicamentos de alto costo. Recientemente, pacientes como Luisa Figar y Surfa Ruiz denunciaron que el programa de medicamentos de altos costos no le garantiza acceso a fármacos que salvan vidas. La falta de suministro de medicamentos del programa de medicamentos de altos costos está dejando a cientos de pacientes trasplantados y con enfermedades graves en una situación crítica, denuncian los afectados, que aseguran pasar meses sin recibir sus tratamientos esenciales. Luisa María Figari Almonte, quien recibió un trasplante de hígado en el 2013, explica al periódico El Día la realidad que enfrentan los pacientes que dependen de estos medicamentos. Y dijo: hoy en día fui a retirarme mi medicamento y no había. Mis compañeros sienten o tienen alrededor de 2 meses sin recibir mi fuerte 360 mi fuerte, ¿sí? My Fort 360 miligramos, quien tiene 34.000 pesos para pagar y es verdad, hay medicamentos de 34.000 pesos. ¿Qué persona pobre tiene dinero para pagar eso? Pero eso no es de ahora. El deterioro del suministro de los servicios de medicamentos a altos costos se ha ido deteriorando de más en más. Y es verdad, ¿a quién le duelen esos muertos? No tienen prensa, no son famosos, aunque sí hubo uno famoso que se murió recientemente y fue un escándalo. Déjeme ver por aquí algo más. ¿Qué dice Magín?
Magindía descarta riesgo de crisis fiscal en el país. Bueno, lo que sería noticia es que Magindía diga que habrá una crisis en el país, porque su papel es de cargar noticias fabulosas, eh, frescas, optimistas, y no hablar mal de la economía. Por ejemplo, a mí me gustaría que Magín me diga cómo van a resolver esta situación. Los préstamos a través de tarjeta de crédito continuaron en aumento durante el primer trimestre de este año. Esta alza fue responsabilidad de los usuarios con menor riesgo, con eh, menores ingresos, de los informales, quienes acudieron a los instrumentos de tarjeta de crédito para financiarse, lo que provocó un alza en la morosidad. La cartera total de tarjetas de crédito personales ascendió a 122.142 millones de pesos, registrando una expansión interanual de un 16,2% entre enero y junio de este año, entre enero y junio. Aunque la cifra representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento con respecto al igual periodo del año pasado, cuando fue de 25,6%. Así está contenido en el reciente informe de desempeño en la cartera de tarjeta de crédito correspondiente a junio del 2025 que elabora la Superintendencia de Bancos, en el cual se precisa que la mayor parte de los nuevos préstamos fueron para tarjetavientes que reportaron ingresos mensuales formales desde 12.501 pesos hasta 32.500. Vi en esta semana un fenómeno que en un comercio una persona fue a comprar y cuando fue a pagar le dijeron que si era con tarjeta de crédito la mercancía costaba más dinero. Es decir, es una variante de cobrar al contado. Porque le dicen, si usted va a pagar con tarjeta de crédito, le suben el precio y si no, tienen un servicio de tarjeta de cash, tarjeta de los bancos creo que fue el BHD o de la reserva, no sé, creo que trabajan juntos, por cierto, donde el ciudadano puede ir ahí a buscar el efectivo para pagarle a el negocio. Y yo no sé cómo será esto, cómo se va a mantener este negocio, porque esto lo obliga, si ellos van a ajustar el pago de, de la comisión bancaria por el uso de tarjeta de crédito, pues le va a resultar más cara la venta. Aquí tengo una información que desvincula a 12 choferes de transporte escolar por dar positivo a sustancias controladas. Usted se imagina, 12 choferes, oigan esto, 12 choferes que transportaban escolares fueron desvinculados porque usaban sustancias controladas. El director del Sistema Nacional de Transporte Escolar, Gabino Hernández, reveló que al menos una docena de choferes han sido desvinculados tras dar positivo en las pruebas aleatoria de dopaje que realiza la institución como parte del protocolo de seguridad que mantiene esa entidad a fin de garantizar la integridad de los miles de niños que se benefician de dicha iniciativa. Dichos protocolos han sido tan efectivos que desde las 1.800 unidades vehiculares con que cuenta el organismo, donde a la fecha se han realizado más de 37 millones de viajes en los 18 regionales
y las 122 distritos educativos con que cuenta el Ministerio de Educación, todavía no se ha producido el primer accidente o siniestro en ninguna de las rutas establecidas. Y esto es loable. Hay que decir que es muy agradable recibir la información de que no han tenido accidentes, y es debido a que hay una vigilancia eficiente sobre los conductores. Nos alegramos por eso. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Alfredo Freite, en nombre de todo el personal, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias.